Pero Levi fue también un partisano desastroso, como él mismo se definió. 2 puntos. Partisano desastroso, bachiller con educación humanista, pero al mismo tiempo también un químico y finalmente un ex deportado. Así definiría Primo Levi su propia vida y profesión. Recién llegado de su largo calvario en los campos de exterminio, de su largo periodo de, entre comillas, muerto en vacaciones. Un judío en manos alemanas es siempre un muerto en vacaciones, le gustaba repetir al filósofo vienés y suicida Jan Amery, antiguo prisionero de Auschwitz, soñando cada vez con la palabra Bastag a levantarse. Sus familiares, sus amigos, le tendrán que decir a Levi todo el tiempo, descansa. Hablaba mucho, relataba de una forma maníaca, sin parar. Quería entender lo que le había pasado, dirá una de sus mejores amigas. Había nacido, gracias a Auschwitz, sin él haberlo buscado anteriormente, un escritor. A los 24 años, como hemos dicho, tras la ocupación de las tropas alemanas del norte de Italia, ignorante por completo de las más elementales leyes militares, Primo Levi se adheriría al grupo partisano de Justicia e Libertà, que operaba en el Valle de Aosta. Tras una denuncia hecha por un traidor del grupo de partisanos al que pertenecía, Primo Levi fue arrestado por la milicia fascista. Al declararse judío, es internado en un campo de tránsito para finalmente acabar deportado a Auschwitz. Su formación de químico le haría salvar su vida y trabajar en la fábrica IG Farben de Monowitz en Auschwitz. Como él mismo relataría, se salvó por una excepcional combinación de circunstancias particulares. En primer lugar, al ser químico, realizará un trabajo especializado y preciso, necesario para los ingenieros de las industrias alemanas, inmediatos patrones suyos, a medias con los verdugos de las SS, señores absolutos de la muerte y la vida dentro del campo. Pero uno de los azares de sobrevivencia más palpables con los que se encontró fue el inmediatamente derivado de sus conocimientos lingüísticos. El idioma alemán es vociferado y gritado sin descanso a los prisioneros a todas horas, sin interrupción. Los alemanes, dice Levi, los militares alemanes siempre gritan. No poder comunicarse en aquella zona límite, entre comillas, resultaba físicamente mortal. Los que iban muriendo, dirá Levi, tenían la impresión de morirse de hambre o frío, que sin duda era cierto, pero la causa principal era el aislamiento lingüístico. Y Levi citará estadísticas evidentes. 2 puntos. Los judíos de Europa Central, o sea, los judíos que hablaban alemán, sobrevivieron en una proporción 10 veces superior a los judíos italianos. En enero de 1945, liberado por los soviéticos, Levi se verá arrastrado hacia atrás con el Ejército Rojo y comenzará un demencial y tortuoso periplo a través de Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rumanía y Hungría. Por razones nunca aclaradas, la repatriación de aquel puñado de sobrevivientes italianos de Auschwitz, narrada en su obra La tregua, no culminaría hasta pasados 9 meses. Al llegar a Turín, pronto reemprenderá su profesión de químico, la labor de anfibio, de centauro de toda la vida, como él decía, mitad escritor, mitad científico. Mucho después, el 11 de abril de 1987, Primo Levi se tiraría por el hueco de la escalera de esa misma casa de Turín, la misma donde había nacido y a la que había vuelto después de pasar por el infierno. Crecer como niño en Auschwitz. Ya, para acabar, les voy a leer unas pocas páginas solo del escritor húngaro, premio Nobel Imre Kertész. En uno de los magníficos ensayos, Ensayo de Hamburgo, que el escritor húngaro judío Imre Kertész, nacido en Budapest en 1929, Premio Nobel de Literatura de 2002, reunió en su libro Un instante de silencio en el paredón, el Holocausto como cultura, este autor se presentaba sintéticamente ante el lector.
2 puntos. Nació en el primer tercio del siglo XX, sobrevivió a Auschwitz y pasó por el estalinismo. Presenció de cerca, en tanto habitante de Budapest, un levantamiento nacional espontáneo. Aprendió, como escritor, a inspirarse exclusivamente en lo negativo y 6 años después del final de la ocupación rusa llamada socialismo, o si se quiere, del siglo XX desde un punto de vista histórico, encontrándose en el interior de ese vacío voraginoso que en las fiestas nacionales se denomina libertad y que la nueva Constitución define como democracia, aunque también lo hiciera la anterior, la socialista, se pregunta si sirven de algo sus experiencias o si ha vivido del todo en vano. Esta era la melancólica, desencantada y sarcástica, como siempre en su caso, propuesta sobre sí mismo y sobre su inserción en el devenir europeo colectivo que Imre Kertész introducía una vez más en el corazón de uno de sus textos. Difundido fuera de las fronteras de Hungría, sobre todo tras la caída del muro y en especial a través de Alemania, donde desde hace años se le consideraba ya todo un clásico, Kertész ha sido, sin duda, uno de los mejores escritores de nuestra época. Un escritor, además, que ha continuado y completado discursos tan terribles y magistrales como necesarios, comenzados en la segunda mitad del siglo XX por autores como Primo Levi, Elie Wiesel o Paul Celan. Escritores adscritos temática, biográfica y cronológicamente a una generación. La generación perteneciente al trauma tantas veces indescriptible del Holocausto, que hasta el galardón sueco concedido a Kertész no había sido reconocido literaria e internacionalmente a través de premios de esta categoría. Por otro lado, Imre Kertész es también uno de los escritores que a través de la ficción más insistentemente se han narrado a sí mismos de forma autobiográfica, a la vez que como sujetos activos de un drama sucesivo histórico. Sujetos portadores de un destino no elegido, que nunca podrán separar de su desarrollo posterior como persona. Así lo expresaba en su novela autobiográfica Sin destino, escrita décadas después de su paso por los campos de concentración nazis. 2 puntos. Yo había vivido un destino determinado. No era mi destino, pero lo había vivido. Ahora tendría que vivir con ese destino, tendría que relacionarlo con algo, conectarlo con algo. Una conexión para la que emplearía toda una vida, su vida de escritor. En 1975, Imre Kertész publicaría, en medio de un recibimiento más que tibio en su país, la novela que le otorgaría el reconocimiento internacional, Sin destino. Transfiguración a través de un personaje de ficción, un niño de 15 años, de su estancia real, a la misma edad y durante año y medio, en distintos campos de concentración nazis y en especial en Auschwitz. Al contrario que la pretendida, entre comillas, cosificación con la que los nazis pretendían someter y vencer el último gramo de resistencia en la dignidad de la especie humana, este niño judío traído desde Budapest, después de que su padre también fuera deportado, logrará no solo sobrevivir al infierno, sino vivir junto a él, con él. Ya lo decía el citado Robert Antelme al comienzo de su libro La especie humana. 2 puntos. El hecho de cuestionar la cualidad de hombre provoca una reivindicación casi biológica de pertenencia a la especie humana. György Kövesz, el niño que entra alegre y confiado con sus compañeros en algo que antes de su llegada creen que es solo un campo de trabajo obligado y una situación transitoria, dirá en el momento de su liberación, es decir, al final de esta dura novela de formación, una formación fraguada a pesar del intento de destrucción puesto en marcha por la maquinaria de exterminio nazi. 2 puntos, comillas. Incluso allá, al lado de las chimeneas, había habido entre las torturas, en los intervalos de las torturas, algo que se parecía a la felicidad. Al regreso, todos me preguntaban por las calamidades, por los horrores, cuando para mí esa había sido la experiencia que más recordaba. Es decir, una experiencia de hambre de vida, como sucede en cualquier adolescencia,
que la adolescencia de Giorgi no ha dejado de sentir incluso en el infierno, contradiciendo el meditado y demoníaco proyecto nazi de cosificación y anulación total del individuo.